Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Hoy nos toca charlar acerca de las arterias radial y cubital como parte del trabajo práctico de antebrazo. Así que comencemos. Bien, primero vamos a charlar acerca de la arteria radial. Me interesa que sepan siempre de estas dos arterias lo que tiene que ver con el origen, el trayecto y las relaciones, ¿sí? Sobre todo las relaciones porque es lo que nos va a permitir justificar al momento del examen por qué es esta arteria y no es otra, ¿sí? Así que la arteria radial vamos a ver que va a originarse a nivel de lo que es la fosa del codo, donde vemos que la arteria braquial, que ya charlamos anteriormente en otras clases, se divide en dos, ¿sí? Tiene dos ramas de bifurcación, una que es lateral y otra medial. La lateral corresponde a la arteria radial, mientras que la medial va a corresponder a la arteria cubital. Entonces, la arteria braquial se va a dividir en dos, en la arteria radial hacia lateral y hacia medial en la arteria cubital. La arteria radial vamos a ver que a nivel del antebrazo va a tener todo un trayecto descendente, al principio un poco oblicuo y luego va a ser bastante vertical y que va a estar en relación estrecha con este músculo que me interesa que lo sepan bien, que es el músculo braquiorradial, ¿sí? Al principio, el músculo braquiorradial va a estar tapando un poco a la arteria y luego la arteria se va a hacer como más visible en este sector, ¿sí? A nivel del carpo, ¿sí? Que corresponde al canal del pulso. El canal del pulso es un espacio topográfico muy importante que va a tener hacia lateral al músculo braquiorradial y hacia medial, que acá está cortado, al flexor radial del carpo, ¿sí? Entonces, entre estos dos músculos se va a ubicar la arteria radial y va a ser muy importante para la clínica porque es un reparo anatómico que podemos utilizar para evaluar el pulso de nuestros pacientes, ¿sí? Por eso, como contenido del canal del pulso, vamos a tener a la arteria radial y recuerden que está delimitada por el músculo braquiorradial hacia lateral y hacia medial vamos a encontrar la presencia del flexor radial del carpo. ¿Ok? Bien, entonces, luego de pasar y formar parte del contenido del canal del pulso, vamos a ver que la arteria radial se va a dirigir hacia la región dorsal de la mano, ¿sí? Fíjense en esta imagen cómo tenemos a la arteria radial y fíjense cómo se dirige hacia posterior, ¿sí? Para formar parte de la región dorsal de la mano. En este caso va a pasar por entre medio de dos tendones, de dos músculos importantes, que son el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, ¿sí? Que terminan delimitando otro espacio topográfico conocido como tabaquera anatómica, ¿sí? La tabaquera anatómica es este espacio delimitado entre el extensor largo y el extensor corto del pulgar. Entre ellos va a pasar la arteria radial que continúa con ese trayecto en la región dorsal de la mano, ¿sí? Luego vamos a ver que va a discurrir por lo que corresponde al primer espacio interóseo, o sea, el primer espacio que va a estar dado entre el pulgar y el dedo índice. Entonces, la arteria se va a situar en ese espacio entre los dedos pulgar e índice para luego volver de nuevo hacia la región palmar, ya en un plano un poco más profundo, ¿ok? Entonces, fíjense en cómo es que la arteria radial tiene su trayecto a nivel del antebrazo, pasa por el canal del pulso, se dirige hacia posterior, ¿sí? Es como que va a pasar por la tabaquera anatómica ya en un sentido posterior y formando parte de la región dorsal, y luego pasa por el primer espacio interóseo y se vuelve a meter hacia la región palmar, ¿sí? En este caso se ubica en un plano mucho más profundo, que es donde va a terminar anastomosándose
con una arteria que ya vamos a charlar en un ratito, ¿sí? Pero me interesa que conozcan estos cuatro elementos, ¿sí? Para poder describir bien detalladamente el trayecto de la arteria radial y sus principales relaciones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del antebrazo con el músculo braquiorradial, a nivel del carpo, la presencia del canal del pulso entre el braquiorradial y el flexor radial del carpo. Luego en la región dorsal de la mano con la tabaquera anatómica y luego cómo vuelve a ingresar a la región palmar, pero en un plano más profundo. Durante su trayecto da diversas ramas que van a ser colaterales, ¿sí? Estas ramas colaterales de la arteria radial van a ser bastante numerosas y bueno, voy a ir mencionando cada una de ellas y lo más importante que tengan que saber, ¿sí? La primera que da va a ser muy rápido, apenas se origina la arteria radial, que es esta arteria que es la arteria recurrente radial, ¿sí? Esta va a ser la primera rama colateral que va a nacer de la arteria radial. Esta arteria recurrente radial seguro les suena de la clase de círculo perianastomótico del codo. Vamos a ver que la arteria recurrente radial va a ascender, ¿sí? Y va a formar parte de lo que es el surco bicipital lateral, ¿sí? Y de esta manera asciende hasta anastomosarse con la rama anterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? Y por eso forma parte del círculo perianastomótico del codo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de la arteria recurrente radial? Bueno, que va a formar parte del surco bicipital lateral, o sea que va a ser contenido del mismo, y que se van a tomosar con la rama anterior de la arteria braquial profunda. Perfecto. Entonces, da la arteria recurrente radial. Otra rama importante que también va a dar es la arteria, mejor dicho, la rama palmar del carpo, ¿sí? Esta rama palmar del carpo, que es esta de acá, ¿sí? Va a estar justo a la altura de la muñeca, ¿sí? Y va a estar en relación con este músculo, que es el pronador cuadrado, ¿sí? Este músculo, que es el pronador cuadrado, ¿sí? Va a estar en relación con esta rama palmar del carpo, ¿sí? Esto es como para que tengan en cuenta que es bastante profunda la rama. Y esta rama palmar del carpo se va a anastomosar con su análoga que proviene de la arteria cubital, ¿sí? O sea que tenemos una rama palmar del carpo que proviene de la arteria radial y una rama palmar del carpo que proviene de la arteria cubital, ¿sí? Entonces, la de la rama de la arteria radial y de la cubital se terminan anastomosando entre sí. Otra rama importante es la rama palmar superficial. Esta van a ser Perdón, esta van a ser a nivel de la muñeca, ¿sí? Y vamos a ver que justo a nivel de lo que sería el canal del pulso, se puede dar el origen de esta rama. La rama palmar superficial, vamos a ver que va a cruzar a la eminencia tenar, ¿sí? O sea, a aquellos músculos que van a estar en esta región en relación con el dedo pulgar y vamos a ver que va a cruzar la eminencia tenar, obviamente va a irrigar a los músculos de esta región y vamos a ver que se termina anastomosando esta arteria con ni más ni menos que con la arteria cubital, ¿sí? O sea que la arteria cubital se anastomosa con esta rama palmar superficial proveniente de la arteria radial y termina formando este arco, ¿sí? Que vamos a conocer como arco palmar superficial. Otras arterias a mencionar son la arteria principal del pulgar, que vamos a ver que van a ser aproximadamente a nivel de lo que sería la tabaquera anatómica, y vamos a ver que se va a dirigir cruzando lo que sería la cara dorsal del primer metacarpiano y la falange distal del pulgar, ¿sí? Es esta arteria que está señalada con la flecha o esta de acá, ¿sí? Vamos a ver que la arteria principal del pulgar nace a nivel de la tabaquera anatómica, ya en lo que sería la región dorsal de la mano. Luego tenemos la rama dorsal
del carpo. Esta rama dorsal del carpo también nace a partir de la tabaquera anatómica y vamos a ver que se termina anastomosando con lo que sería su arteria análoga, formando lo que conocemos como el arco dorsal, ¿sí? Es decir, vamos a tener una rama dorsal del carpo que está naciendo de la arteria radial y otra rama dorsal del carpo que proviene de la arteria cubital, ¿sí? Esto termina delimitando este arco que conocemos como arco dorsal. Quédense tranquilos que todo esto de los arcos palmares, tanto superficial y profundo como arco dorsal, los vamos a ver bien en detalle en la próxima clase, donde vamos a integrar lo que es la irrigación de la mano y bueno, ahí vamos a entrar bien en detalle acerca de cada uno de ellos. Entonces, hablamos de la arteria principal del pulgar, de la rama dorsal del carpo. Nos queda charlar acerca de la arteria metacarpiana, dorsal del primer espacio interóseo. Esta, vamos a ver que rápidamente se divide en dos, ¿sí? Es esta acá, que se divide en dos, ¿sí? Y da dos ramas. Una arteria digital dorsal medial del pulgar, que es esta de acá, y da otra rama, que es la arteria digital dorsal lateral del dedo índice, ¿sí? Entonces, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo, vamos a ver que va a dar dos ramas, una arteria digital dorsal para el pulgar y otra para el dedo índice, ¿sí? La del pulgar va a ser medial y la del índice va a ser lateral, ¿ok? No se vuelvan locos con el nombre, ¿sí? Porque el nombre en sí ya te está diciendo dónde vamos a encontrar a esta arteria, ¿sí? Sé que es un nombre bastante largo, pero bueno, ya lo pueden razonar, ¿sí? Si les dice que es la arteria metacarpiana dorsal, ya vamos a ver que va a estar en la región dorsal del primer metacarpiano, ¿sí? Y que va a estar a nivel del primer espacio interóseo, o sea que va a estar entre el pulgar y el índice, ¿sí? No va a estar en otro lado, ¿sí? Entonces, ya con eso pueden razonar un poco dónde vamos a encontrar esta arteria. Y por último, tenemos las ramas musculares, ¿sí? Que va a ir dando por todo el trayecto la arteria radial y que van a ser importantes para inervar aquellos músculos que sean parte del compartimiento lateral de del antebrazo, ¿sí? Músculos como el flexor radial del carpo también, o por ejemplo el flexor largo del pulgar, el flexor largo de los dedos, aquellos músculos extensores de los dedos también van a estar inervados por la arteria radial, ¿sí? A partir de esas ramas musculares. Para terminar con la arteria radial, vamos a ver que al ubicarse en la región palmar profunda, vamos a ver que se termina anastomosando con la rama palmar profunda que proviene de la arteria cubital, ¿sí? Nosotros tenemos acá la arteria radial, ¿sí? Que se termina anastomosando con esta rama, que es una rama palmar profunda que proviene de la arteria cubital. Esta termina delimitando a lo que conocemos como el arco palmar profundo. En cuanto a la arteria cubital, vamos a ver que también tiene su origen a nivel de la fosa del codo y corresponde a la rama de bifurcación medial de la arteria braquial, ¿sí? Esta rama de bifurcación medial corresponde a la arteria cubital y la arteria cubital va a tener también un trayecto a nivel del antebrazo descendente, ¿sí? Y va a estar en relación con dos estructuras importantes. Una va a ser el nervio cubital y la otra va a ser este músculo que es el flexor cubital del carpo, ¿sí? El flexor cubital del carpo va a estar recubriendo en gran parte de su trayecto a la arteria cubital junto con el nervio cubital. Y algo similar a lo que pasaba con la arteria radial,
que a nivel del carpo se termina descubriendo, ¿sí? Y sale a la luz la arteria, va a pasar lo mismo a nivel de la arteria cubital. Y acá se forma un espacio topográfico importante, que es el canal cubital, o también conocido como canal de Guyón, ¿sí? En este canal cubital vamos a ver que va a estar discurriendo la arteria cubital acompañada por el nervio cubital, ¿sí? Que es esto que vemos acá, ¿sí? Justamente en la entrada del carpo hacia la mano de la arteria cubital, ¿sí? Vemos este espacio que corresponde al canal cubital o canal de Guyón, ¿sí? Fíjense en que la arteria se ubica de manera lateral y el nervio lo acompaña al lado, ¿sí? Medialmente a la arteria. Esto es muy importante para poder justificar el día del examen porque es la arteria cubital, ¿sí? Ahí ustedes no solamente se van a tener que fijar de que esa efectivamente sea la arteria, sino que tienen que convencer al ayudante o al JTP que les tome, que los evalúe, tienen que poder justificar por qué saben que es esa la arteria cubital, ¿sí? Entonces es importante que mencionen la relación con el músculo flexor cubital del carpo y la relación con el nervio cubital a nivel del antebrazo y en este caso a nivel del canal cubital o de Guyón. Luego, en la mano, precisamente, vamos a ver que va a tener un recorrido bastante corto, ¿sí? Donde va a dar sus últimos ramos colaterales y, como vimos recién hace un ratito, termina anastomosándose la arteria cubital con la rama palmar superficial de la arteria radial, para formar este arco palmar superficial. En cuanto a las ramas colaterales de la arteria cubital, no va a ser la excepción y vamos a ver de que está compuesta por muchas arterias, ¿sí? Vamos a ver que la arteria cubital da muchas ramas distintas, ¿sí? La primera, al igual que la arteria radial, vamos a ver que la arteria cubital da origen a la arteria recurrente cubital. Esta arteria recurrente cubital enseguida da dos ramos, uno que va a ser anterior y otro que va a ser posterior. El ramo anterior vamos a ver que va a formar parte de lo que es el surco bicipital medial, siendo contenido el mismo, y se va a terminar anastomosando con la rama anterior de la arteria colateral cubital inferior, ¿sí? Que, si recuerdan, forman parte también del círculo perianastomótico del codo, en este caso medial. Y la rama posterior queda la arteria recurrente cubital. Vamos a ver que va a situarse en lo que sería el surco del nervio cubital y vamos a ver que también se termina anastomosando, en este caso, con la rama posterior de la misma arteria, o sea, de la arteria colateral cubital inferior, ¿sí? Es como que los ramos anterior y posterior de la arteria colateral cubital inferior se anastomosan con los ramos de la arteria recurrente cubital, ¿sí? Tanto el anterior como a nivel posterior. La única diferencia es que este ramo posterior de la arteria recurrente cubital también se anastomosa con la arteria colateral cubital superior. Esa es la única diferencia, ¿sí? También se anastomosa con la arteria colateral cubital superior. Sé que parece un trabalenguas, pero créanme que se entiende mucho y si no recuerdan, vuelvan a ver el video de círculo perianastomótico del codo, que ahí en esa clase Mael se los explica perfecto. Bien, entonces terminamos con la arteria recurrente cubital. Ahora sigamos. La otra arteria que da origen a la arteria cubital va a ser la arteria interósea común, ¿sí? Esta interósea común, vaya sorpresa, también se divide en dos ramos, uno anterior y otro posterior, o sea, uno que va por delante de esta membrana interósea que une el radio al cúbito
y otro ramo que va a ser posterior a la membrana interósea. ¿Ok? Este ramo anterior, ¿sí? de la arteria interósea común, vamos a ver que va a ser bastante profundo en comparación con los músculos, ¿sí? Y va a atravesar la membrana interósea aproximadamente a la altura del pronador cuadrado también. Y se termina anastomosando con la arteria interósea posterior que viene por detrás, ¿sí? Y con algunas ramas ascendentes que provienen del arco dorsal, ¿sí? Entonces, la interósea común da dos ramos, uno anterior y uno posterior, uno por delante de la membrana interósea y otro por detrás. Y a nivel del pronador cuadrado se produce que la anterior cruza y perfora a la membrana interósea y se termina produciendo la anastomosis de ambas arterias. Ahora, de estas dos me interesa sobre todo la interósea posterior porque es la que da una rama que acá se ve poquito, ¿sí? Pero da una rama que es la rama interósea recurrente, ¿sí? Que esta va a terminar ascendiendo, ¿sí? Y va a pasar por la cara posterior del epicóndilo lateral para llegar a el codo, ¿sí? Y se termina anastomosando con la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿sí? O sea que esta interósea posterior da origen a una interósea recurrente, que en este caso sube hacia arriba y se dirige verticalmente hacia lo que es el codo, ¿sí? Y va a pasar por la cara posterior de lo que sería el epicóndilo lateral para luego anastomosarse con la rama posterior de la arteria braquial profunda. Si seguimos su recorrido, vamos a ver que otra rama colateral de la arteria cubital corresponde a la rama dorsal del carpo, ¿sí? Esta van a ser básicamente superior a lo que es la epífisis distal del cúbito y vamos a ver que se va a dirigir hacia la región dorsal de la mano, ¿sí? Y ahí se termina anastomosándose con su análoga, o sea, con la rama dorsal del carpo que proviene de la arteria radial. Algo similar pasa con la rama palmar del carpo, ¿sí? Que es esta de acá, que ya habíamos mencionado anteriormente también, que también se sitúa en relación con el pronador cuadrado y que se anastomosa con su análoga, o sea, la rama palmar del carpo, pero que proviene de la arteria radial, ¿sí? Así que estas dos son bastante fáciles de acordar, ¿sí? Básicamente vamos a tener una anastomosis entre la rama palmar del carpo de la arteria radial y cubital, o sea, una que va a estar en la región palmar, y lo mismo, pero a nivel de la región dorsal del carpo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Va a ser dos anastomosis, una por delante, una por detrás, si quieren, del carpo, y que va a estar dado por las dos arterias, ¿sí? Un ramo lo da la arteria cubital y el otro lo da la arteria radial. Esto es muy importante, ¿sí? Y todo esto de los arcos palmares se justifica justamente porque la idea es tener dos fuentes de irrigación distintas, ¿sí? Y la idea es que si falla o hay algún problema, por ejemplo, en la arteria radial, la arteria cubital lo pueda suplir a esa falta de irrigación y viceversa. Por eso se dan todas estas anastomosis en esta región. Otra rama es la rama palmar profunda. Esta rama palmar profunda discurre por lo que sería la eminencia hipotenar para anastomosarse con la arteria radial, ¿sí? Con la rama terminal de la arteria radial y terminar conformando a lo que conocemos como el arco palmar profundo. Luego tenemos otras ramas menos importantes. Está la rama anastomótica, que es una arteria inconstante, o sea que no es relevante
y no hace falta que la sepan. Y también, por supuesto, hay ramas musculares para músculos, por ejemplo, del compartimiento anterior y posterior del antebrazo. Para finalizar, recuerden que la rama terminal de la arteria cubital, vamos a ver que se anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial, conformando lo que conocemos como arco palmar superficial. ¿Ok? Bien, chicos, espero que les haya servido la clase. Nos vemos en el próximo video donde voy a aclarar y voy a explicar bien en detalle los arcos palmares, superficial, profundo, ¿sí? Los arcos dorsales y todo lo que corresponde a la irrigación de mano, ¿sí? Y ahí vamos a terminar de darle un cierre a todas estas arterias. Así que los espero en el próximo video. Chau, chau.